farmacia y dándoles la bienvenida nuevamente a nuestro lunes de Journal Club. Y bueno, pues el día de hoy un tema creo que muy interesante y seguramente a todos los que vimos pues en la semana los artículos y el título nos llamó mucho la atención. La verdad es que nosotros en el hospital cuando empezamos a hablar de cuidados paliativos de repente se pensaba o de inicio relacionábamos con el hecho de ya no vamos a hacer nada, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que juegan un papel muy importante en los niños con cardiopatías congénitas. Y bueno, pues soy la doctora Ilse Uribe, ella es intensivista cardiovascular, egresada del Hospital Infantil de México. Y bueno, primero, muchas gracias, Ilse. Sabes que te tengo en un gran estima y sé de tu gran compromiso y capacidad con los niños con cardiopatías congénitas. Y bueno, pues qué gusto tenerte por aquí. Bienvenida y te cedo la palabra, Ilse. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación y pues espero empecemos a resolver algunas dudas con este tema, que es la intención finalmente. Bueno, vamos a ver cuidados paliativos en cardiopatías congénitas. Denme un segundito. Bueno, pues esta es la primera imagen que yo creo que todos tenemos de los cuidados paliativos, ¿no? En cardiopatías congénitas especialmente hablando. Es esta sorpresa de, bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo, no? Y nos surgen un montón de preguntas en general, pues, ¿qué es? ¿Por qué cuidados paliativos? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quiénes de cuidados paliativos? Y entonces es una serie de preguntas que trataremos en esta serie y en esta charla, pues, de esclarecer un poco. Obviamente, la intención más que de esclarecer dudas es de que darles ese gusanito, ¿no? De que cómo estamos haciendo las cosas, cómo podemos mejorar en cada centro donde trabajemos cada uno de nosotros y qué nos falta o qué área de oportunidad encontramos que hay que reforzar y obviamente pues lo que estamos haciendo bien, seguirlo haciendo, ¿no? Entonces, para empezar, pues pallium viene de la palabra manto o cubierta, haciendo alusión a este acto de aliviar síntomas o sufrimiento. La OMS lo refiere específicamente hablando del paciente pediátrico al cuidado total, activo, del ambiente pues físico, emocional, social y espiritual del niño, así como de su familia. La Academia Americana de Pediatría lo refieren a los cuidados paliativos como que se deben de ofrecer de forma integral desde un momento en el diagnóstico de alguna enfermedad que sea de difícil control, independientemente del desenlace final que conlleve esa enfermedad, sea hacia la cura o hacia el fallecimiento del menor. Ahora, ¿de dónde surgen los cuidados paliativos? Pues en realidad tiene una historia larga en cuanto a que lo hemos hecho sin conocimiento de los hechos, es decir, lo hacemos como de forma no bien pues digamos que protocolizada, pero que sí con toda la intención que finalmente esos cuidados paliativos. En la Edad Media empezaron a surgir estos hospicios con los franceses, donde daban comida y resguardo a refugiados de algunas guerras, de pues enfermedades letales o también de pacientes o personas que estaban en condición de calle. No fue hasta 1842 donde se hace ya oficial pues esta existencia de hospicios o calvarios por Jenner y finalmente pasó casi un siglo para que Cicely en el hospital pues que era hospicio en Londres de Christopher habla de este apoyo y acompañamiento emocional, social y espiritual y en cómo mejoraba y repercutía a la calidad de vida de los pacientes que se encontraban ahí. Y para entonces, en 1980, la OMS incorpora este concepto de cuidados paliativos, pero obviamente original en pacientes oncológicos, que es donde más se ha estudiado este concepto. En ese mismo año salieron en Oxford también los hospicios para pacientes pediátricos enfocados a pacientes con enfermedades crónicas o oncológicas.
Ahora, como subespecialidad, surgió los cuidados paliativos alrededor del año 1987 en Inglaterra y un año después, aquí en México, salieron los primeros subespecialistas en este hospital del INCAN y pues es el Instituto Nacional de Cancerología en México, que es el que más ha tenido, obviamente, pues digamos que sobresalencia en este rubro en nuestro país. En el 91, en España, se hacen unidades de atención de pacientes paliativos en edad pediátrica y un año después, la doctora Silvia Allende, aquí en México, crea su unidad de cuidados paliativos, obviamente en este mismo hospital, en el INCAN. Pero pasó casi 10 años, poquito más. Para el 2009, en la Ley General de Salud de nuestro país, ya hay una regulación acerca de la atención de cuidados paliativos. Incluso hay una norma oficial para criterios de atención de cuidados paliativos, que si bien no hay un apartado de pediatría específicamente, sí hay cuidados generales en los que hay que pues tratar de apegarnos. Y a partir del 2016 se crea la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos, que es prácticamente de la que más vamos a hablar durante esta charla, pero que pues en realidad no estamos tan lejos de la forma de las cosas internacionales. En México lo estamos haciendo relativamente bien. Y pues la cuestión aquí es que, como vemos, tanto las cardiopatías congénitas, el tratamiento curativo, como esta área de paliativos, es una cuestión relativamente nueva. Son conceptos que hay que mejorar, conceptos que hay que evolucionar y que obviamente vamos a tratar de que en esta charla pues nos quede esa conciencia, ¿no? O por lo menos esa mentalidad distinta o ese trato de cambio con que uno de esta charla haga esa modificación o empecemos a trabajarlo, con eso me doy por bien servida. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los cuidados paliativos? Pues es optimizar la calidad de vida de un paciente en enfermedad grave, independientemente si sea para la curación o para el destino final, que sea curable o no curable y que amenaza o limita en algún punto de su tratamiento la vida, centrándose en la atención del paciente y su familia a través de diferentes dimensiones, incluyendo la física, psicosocial, espiritual, entre muchas otras. Ahora, ¿quiénes lo necesitan? Pues todo paciente que tenga una enfermedad limitante. Limitante se refiere a aquella que no tenga esperanza razonable de una curación y que producirá la muerte, o aquellas en las que existe un tratamiento curativo que es muy factible, pero que también puede fallar. Entonces, que se consideran amenazas de vida. Entonces, en este sentido, pues no estamos tan lejos nosotros en cuidados paliativos, hablando de que nuestros pacientes con cardiopatías congénitas, muchos cursan en algún punto de su trayecto de la enfermedad con situaciones donde amenazan la vida. Claro, la mayoría tiene tratamiento curativo en nuestro país, en la mayoría de los centros, pero no en todos y no siempre se curan. Entonces, ¿qué dice la AJA? Que todos los pacientes que cursen por al menos una vez con insuficiencia cardíaca o alguna alteración tienen que estar en este programa. Entonces, hay una agrupación que es esta de cuidados paliativos, donde ya hacen una estratificación de grupos de los pacientes con pues cuidados en etapa terminal o con cuidados de vida, ¿no? En general hay 4 grupos. El grupo 1 se enfoca a estas situaciones donde se amenaza la vida, que tienen tratamiento curativo, pero pues que pueden fracasar. Ya lo dijimos bien, nuestras cardiopatías complejas o pacientes que se encuentran en lista de espera de trasplantes, en este caso nos concierne el cardíaco. El grupo 2 son pacientes que su situación pues de prematura o de muerte prematura es inevitable, pero que se cuentan con tratamientos dirigidos para mejorar la fisiopatología y prolongar un poco la vida. En el grupo 3 tendríamos prácticamente a los niños que no tienen opción de tratamiento curativo, y en el 4 pues que ya es una condición irreversible y que padecerá la muerte prematura. Ellos asumen este término y en general en cuidados paliativos lo determina con una esperanza de vida menor a 6 meses.
De estos grupos, nosotros nos enfrentaremos generalmente con pacientes que están en estos grupos, entre el grupo 1 y grupo 2. También hay otra clasificación muy interesante, que es el NANEAS, que es de la Sociedad Chilena de Pediatría, y ellos hablan de los pacientes con necesidades especiales de atención y los priorizan como de baja, media y alta complejidad de acuerdo al tipo de paciente. Y toman estos 6 ítems como los factores que determinan qué tan complejo es el cuidado de un paciente. Entonces, la atención por especialistas, ellos refieren que más de 3 especialidades o subespecialidades se considera una situación, pues, que ya demanda más, ¿no?, de lo normal. El uso de medicamentos crónicos, en nuestro caso serían diuréticos, serían IECAS y algunos otros, también se toma como polifarmacia más de 3. La alimentación especial, pacientes que en algún momento de su vida van a ocupar nutriciones parenterales o sondas de alimentación de larga permanencia, como estas de nasoyeyunales. Dependencia tecnológica, digo, son los menos en nuestro país, pero sí hay quienes están en asistencia ventricular o soporte ventricular y que dependen de ello o de un CPAP o de un BiPAP en casa, ¿no? La otra parte es la rehabilitación por discapacidad. La rehabilitación se refiere no solo a la física, también a la del lenguaje, a la habilidad o el desarrollo de esta capacidad de la deglución, ¿no? Alteraciones de la mecánica de la deglución, y el que ya requieras una rehabilitación, pues es un paciente que le agrega un puntito más a estos ítems. Y la educación especial, es decir, que los pacientes requieran en algún punto, pues, pues talleres o poderse reincorporar a la escuela con algún grado de discapacidad o de pues retraso en la escolarización. Esto lo vemos sobre todo pues en pacientes con fisiologías univentriculares, que sabemos que la hipoxemia puede pues repercutir en el coeficiente intelectual de estos pacientes, ¿no? Ahora, hablando de esto específicamente, nuestros pacientes, la mayoría, si no es que todos, caerían en estos dos, ¿no? Sí o sí. ¿Por qué? Porque al menos los vemos un cardiovascular, un cirujano, lo ve un cardiólogo que le hace el diagnóstico y lo ve un intensivista en la terapia intensiva en el postquirúrgico. Ya son 3 subespecialistas y no contamos con que además a veces necesitan valoraciones de neumo, de infectología, de neurología, y obviamente pues terapias en el neurodesarrollo, así como el medicamento de uso crónico. Y pues obviamente también va a estar estos rubros en pacientes que lo requieran, ¿no? Que tengan mayor falla o mayores alteraciones o que sean varias cirugías o estadificaciones los que necesitan. Entonces, si bien la gran mayoría de nuestros pacientes caerían en la media complejidad, muchos de ellos van a caer en esta otra parte, en alta complejidad, como fragilidad médica lo refieren, y son pacientes que requieren hospitalizaciones por descompensaciones agudas de forma recurrente. No son todos, pero muchos de nuestros pacientes lo necesitan en algún punto, ¿no? Entonces, cuando yo digo que tienen que ir a cuidados paliativos, ya lo vimos en diapositivas anteriores, pero bueno, estos son los 3 enfoques, ¿no? Cuando yo tengo un diagnóstico de una enfermedad limitante, cuando hay un diagnóstico de una enfermedad crónica que tienen manejo para mejorar la fisiología, pero que finalmente requiere de otro tipo de manejo, y pacientes oncológicos, obviamente, ¿no? Entonces, nosotros sería al momento del diagnóstico. Y también la AJA sí lo refiere, todos los pacientes que tengan o cursen con falla cardíaca en algún punto y ya lo sepamos que va a pasar, o sea, todos los pacientes que nacerían con cardiopatías congénitas, ya sabemos que en algún punto se puede deteriorar, tendríamos que meterlos a este programa. Y tomando este concepto de programa de cuidados paliativos, tenemos esta creencia o esta información donde teníamos este modelo antiguo, ¿no? Que nosotros tenemos a lo largo de un tiempo el tipo de terapeuta, ¿no? O el tipo de terapias, donde nosotros teníamos inicialmente terapia que modifican la evolución natural de la enfermedad o que son tratamientos curativos y que si finalmente no tenían una resolución positiva, los sometíamos a cuidados paliativos al final, ¿no?
pues ya cuando no queda de otra. Pero ¿cuál es el modelo pues actual? Que esto sea acompañado, es decir, desde que yo tengo un diagnóstico, tengo que tener obviamente manejo pues y tratamiento curativo de la enfermedad, pero también tengo que acompañarme de cuidados paliativos, que ya vamos a ver que todo es lo que engloba un cuidado paliativo, y que finalmente si llegamos a este punto de donde vamos, estamos cercanos a la muerte, bueno, entonces ya un grupo especializado de soporte. Y de aquí surgen muchas cuestiones, porque este es el modelo que ahora estamos tomando, que se pretende utilizar para mejorar la calidad de vida. Aquí tomo un punto muy importante que es como un mensaje subliminal de mi presentación, que casi, si no es que todos, nos enfocamos un poco a esta parte curativa, ¿no? A que no mueran, en que disminuyamos la mortalidad, la morbimortalidad, las comorbilidades, pero acuérdense que también todos somos mamás, hermanos, primos, que vamos a la escuela, tenemos actividades, ¿no? Y hablamos de calidad de vida. Entonces, eso es lo importante, que a veces, y lo digo de forma personal, hablando de terapia intensiva, a veces se nos olvida que es algo muy prioritario la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, surge otra pregunta, ¿se detiene el tratamiento modificador y curativo al yo iniciar cuidados paliativos? Y la respuesta es no, simplemente varía en el tiempo. Aquí te ponen una línea y este es el articulito que les envié, que es más bien de la Asociación Europea de Cuidados Paliativos, donde dice, pues bueno, iniciamos con la alteración cardíaca, la que ustedes quieran, ¿no? Y se va a acompañar en esta línea que es de color naranja, un poco amarilla en algunas, en mi compu se ve un poco amarilla, pero bueno, en general es esta que les estoy señalando, donde está el tratamiento tradicional o curativo modificador de la enfermedad, acompañado de esta línea que continúa morada, donde vemos que es parte del tratamiento paliativo. Entonces, ¿qué pasa? No es que se excluyan, no son excluyentes, son acompañantes, solo que en el transcurso de la enfermedad va a haber situaciones en donde predomine una que otra. Es decir, cuando yo tenga descompensaciones agudas, obviamente voy a tratar mayor lo curativo o lo de modificadores de la enfermedad, pero si llega a un punto donde ya no mejoro, se van a incrementar los cuidados paliativos, pero no se excluyen, si ustedes observan esta imagen, están desde su inicio, ¿no? Entonces esto es lo importante ahora, que hay que hacerlo de forma conjunta. ¿Y quién inicia el tratamiento? Es decir, ¿quién dice necesita paliativos? Pues cualquiera del equipo de trabajo que lo identifique. Acuérdense que nosotros no trabajamos solos, dependemos siempre de un equipo de trabajo que no solo lo conforman los diferentes subespecialistas, sino también la enfermera, la psicóloga, psiquiatría, el papá, la mamá forman parte fundamental de todo el equipo de trabajo, porque hay que ver a ese bebé, a ese paciente cardiópata como un todo, ¿no? Como que tiene una familia, que tiene un grupo que lo ve el cirujano, el cardiólogo, el intensivista y demás personal que colabora, le digo, sobre todo también la parte de rehabilitadores, enfermería, trabajo social, nutrición. Entonces somos un gran equipo cuando tenemos estos pacientes tan demandantes o tan complejos como ya lo vimos en esta clasificación. Entonces, si yo al principio del diagnóstico digo, ¿sabes qué? Pues creo que solo con tratamiento curativo y no necesito por este momento cuidados paliativos, que ya vimos que, bueno, la nueva tendencia es que desde un inicio se implemente. Pero bueno, si no lo implementamos, ¿cuáles son los puntos de quiebre? Es decir, ¿cuáles son los factores que ya le vamos a ver como trigger más adelante, que pueden encaminar hacia un cuidado paliativo o asociarlo? Cuando yo documente síntomas de ansiedad o depresión, no solo en el paciente, sino en su entorno familiar. ¿O cuál puede pasar? Que eso nos pasa a menudo, que el tratamiento que yo le estaba dando tenía una clase funcional, digamos, 1 o 2 de ROS, y que de pronto con esa misma dosis de medicamentos, con ese mismo tratamiento, empeore la clase funcional. Y la otra que puede pasar es que después de un proceso agudo, el bebé no retorne a su estado basal. ¿Y cómo es esto o a qué me refiero? Vamos a suponer un ejemplo, un paciente con una cardiopatía de flujo pulmonar aumentado que llega
a un centro de hospitalización, el que ustedes gusten, por un proceso neumónico. Y que quizá a partir de ese proceso neumónico severo quede con mayor deterioro, no se recupera como estaba antes, quizá ocupe más diuréticos, quizá ocupe oxígeno domiciliario. Y entonces estas son situaciones de quiebre o gatillos que hay que documentar y que hay que priorizar en caso de documentarlos, pues empezar el tratamiento paliativo. Entonces, no nos olvidemos que además los pacientes que pasan por una terapia intensiva tienen un estrés postraumático hasta en un 64%. También el estar en una terapia intensiva se considera un gatillo para iniciar estos cuidados paliativos y también además los familiares sufren este mismo estrés postraumático hasta en un 15%. Entonces, no es tan bajo el porcentaje que los están presentando esta sintomatología. Este es el algoritmo que propone la Asociación Europea. Entonces, pues los pacientes que tienen falla cardíaca y que tienen algún gatillo, como ya les decíamos, el deterioro de clase funcional o alteraciones de la psique, son los pacientes que hay que valorar y ver en qué área se está afectando más. Aquí ya vamos a hablar de las áreas que competen a cuidados paliativos, que es la área psicológica, la área física, la social, las necesidades familiares y el área espiritual. Entonces, en base a eso, vamos a determinar cuál es el especialista que vamos a utilizar y de nuestro grupo de apoyo, obviamente. Si solo son los síntomas los que se ha deteriorado, es decir, la clase funcional, pues quizá nuestro cardiólogo o nuestro intensivista nos ajuste el tratamiento. Si son causas psicológicas, igualmente, pues el sistema de PAIDO o nuestro psicólogo o incluso el mismo cardiólogo, el mismo intensivista, cualquiera que forme parte del equipo lo puede apoyar, ¿no? Y en este sentido, tenemos un estándar de modelo de atención médico centrada en las personas. Esto se ha venido, pues, digamos que reformando la medicina en todas partes y este modelo de atención es el que prioriza pues al paciente sobre todos los modelos de atención, ¿no? Que teníamos antes. ¿Y en qué consisten pacientes pediátricos en cuidados paliativos? Bueno, pues que hay que controlarles el dolor, ¿no? Es una parte importantísima del dolor y acordarnos que el dolor, ya lo vamos a ver, no solo es lo que yo siento, es un dolor que está potenciado por un proceso somático, que quizá no me siento en las mejores condiciones, quizá no tengo el mejor diagnóstico y quizá si tengo la edad de la nena que tenemos en la pantalla, es muy probable que yo esté consciente del desenlace de la enfermedad a largo plazo. Entonces, ¿qué más comprende? Pues que yo como médico y como enfermera y personal de la salud tengo una comunicación sensible y afectuosa con mi paciente que favorezca el apoyo del núcleo familiar, es decir, que en medida de lo posible puedan verlo sus otros familiares, incluyendo hermanos y familiares cercanos, que participe de forma activa los familiares en la toma de decisiones tanto curativas como paliativas y en esta dualidad esta conciencia del estado, o sea, de cómo está, pero también de darle esperanza. Es decir, cuidados paliativos no es decirle, ¿sabes qué? Te va a ir pésimo, te vas a morir. No, no se trata de eso. Cuidados paliativos se trata de decirle, mira, estás en una situación sumamente grave, sí está en riesgo tu vida, pero creemos que puedes mejorar. Claro, también está la otra parte donde puede deteriorarse y quizá tener un evento que comprometa la estabilidad de su bebé, pero quizá no desalentarlos. Esa es la parte que no podemos dejar de vista, que a veces quizá fomentar esta empatía en todos los que trabajamos, que a veces por el trabajo y sobre todo hablando, no lo digo en mal sentido, pero en el servicio público, en las instituciones públicas, nos gana a veces el tiempo, la cantidad de trabajo que tenemos y no vemos estos pequeños detalles que sí modifican en muchísimos sentidos lo que perciben nuestros pacientes, ¿no? Y obviamente el apoyo familiar durante el proceso de duelo. El duelo en un familiar que tiene una muerte súbita de un familiar, es decir, pues se murió de un accidente, supongamos, de un trauma de cráneo, por ponerles algo que nosotros vemos de forma constante, pues no es el mismo a tener un duelo de un paciente que tiene una historia de una enfermedad
crónica porque ha tenido muchas hospitalizaciones, porque ha tenido muchas reintervenciones, porque lo han visto miles de veces y es una muerte lenta, ¿no? Así le dicen a veces los psicólogos. Entonces, este apoyo siempre tiene que estar en los familiares porque también vamos a ver que los familiares juegan una parte súper importante en el proceso curativo de estos pacientes. Y a partir de ahí se han hecho muchos programas de apoyo como estos que tengo en uno de los hospitales donde yo laboro, que les llaman perritos, pues de apoyo emocional, ¿no? O ahora que hacen los viajes en avión, ya saben, los perritos de sostén o soporte emocional, pues estos pacientes tienen la oportunidad de que pasar un buen rato, de sentirse acompañados, de distraerse y de quizá ver desde otro enfoque su enfermedad, ¿no? Entonces, creo que poco a poco podemos ir haciendo modificaciones importantes. En ese sentido, pues la Asociación Europea también tiene los principios de cuidados paliativos y les ponen varios esquemas de cuidados paliativos, pero lo importante aquí prácticamente serán los primeros dos para nosotros. Este sistema de cuidados paliativos enfocado a que tenga una estrategia de cuidados de tratamiento curativo, más introducir intervenciones para modificar y mejorar la sintomatología psicológica y algunos problemas espirituales y relacionados con la familia, y que obviamente si esto no mejora, pues podemos hacer uso de los pacientes o de servicios ya de cuidados paliativos como unidad de cuidados paliativos, que eso tiene que ver con un nivel de atención distinta a la que nosotros estamos proponiendo en este tema. Nosotros estamos proponiendo, obviamente, estos cuidados paliativos generales, ¿no? El optimizar el control de síntomas, mejorar la toma de decisiones, atender la familia y acompañar a este proceso curativo durante toda la evolución de nuestro paciente. Ahora, los cuidados paliativos también tienen un tratamiento específico, que son estas unidades dedicadas al enfoque ya en estos pacientes con pues esperanza de vida menor a 6 meses o irreversibilidad de los procesos fisiopatológicos y de la evolución natural de la enfermedad. Entonces, obviamente en estos pacientes que ya tienen un enfoque paliativo o que tienen cuidados paliativos específicos, pues hay subespecialistas, como ya les mencioné, dedicados a esta parte, que nos toca entonces que como profesionales de otras áreas también nos capacitemos en esta práctica de cuidados paliativos de forma general. ¿Y qué incluye los cuidados paliativos en forma general? Bueno, pues estos son los elementos que forman los cuidados paliativos. De manera breve les diré que la disnea es uno de los síntomas más frecuentes, hasta un 90% en pacientes lo presentan, pero que sí es bien cierto que esto es solo ya en enfermedades terminales. Es decir, pertenecería a este grupo de tratamiento allá a las unidades específicas de cuidados paliativos. Ahí que está descrito, pues el uso de morfina o de opioides vía oral y otros manejos, otros tratamientos generales, como la colocación de aire a través de ventiladores para estimular esta sensación de no falta de aire, la oxigenoterapia, y que si bien no son modificadores, mejoran un poco la sensación de disnea. Pero eso no nos toca a nosotros, nos toca a nosotros el manejo del dolor e identificar si hay depresión o otro trastorno como la ansiedad y darles tratamiento, ¿no? Entonces, en cuanto a la analgesia, nosotros tenemos que determinar qué tipo de dolor es y cuál es su etiología. Tenemos varios, pues, digamos que tipos de dolor o etiologías del dolor, que puede ser nociceptivo, neuropático, isquémico, inflamatorio, y que quizá en un postquirúrgico de cardio pues veamos más de una de las etiologías, ¿no? ¿Y qué es lo importante o por qué les hablo del dolor? Porque más de los 60% de los pacientes hospitalizados sin que estén en una terapia intensiva tienen dolor, y más del 40% de estos tienen un dolor en más de un sitio, es decir, puede haber dolores que se estén combinando, un dolor en la espalda por postración, digámoslo, y quizá una cefalea, ¿no? Entonces,
En este sentido, bueno, ¿qué tenemos de opción en pacientes que fueron sometidos a una corrección de cardiopatía congénita? Pues el rango de seguridad del paracetamol es el que nos hace pensar que es de primera línea, porque los AINES incrementan pues la lesión renal, tienen otras alteraciones en la coagulación y perpetúan la falla cardíaca. Entonces, si no tenemos paracetamol, hay otras opciones como el metamizol, que si bien no tiene el rango de seguridad del paracetamol, también se propone como un agente a utilizar, y obviamente los opioides pues son de elección. Pero, ¿qué es lo importante a considerar del manejo postquirúrgico? Bueno, que todo esto generalmente atraviesa una serie de alteraciones en las primeras 48 y 72 horas de que un paciente entra a bomba. ¿Por qué? Porque con la hemodilución, que si bien ahora es muchísimo menor con las nuevas técnicas de perfusión, como ya lo han comentado en otras sesiones que hemos tenido, pues la hemodilución ya es menor, pero lo que sí ocasiona es que la redistribución de fármacos sea distinto, porque hay menor capacidad de proteínas que hagan pues unión y que sea disponible el fármaco, es decir, disminuye la potencialidad de los fármacos. Y bien, también el manejo con opioides también incrementan los días en terapia intensiva, el riesgo de delirio y obviamente los síndromes de abstinencia. Pero, ¿qué necesito? Obviamente, para yo tener un mejor manejo, pues escalas de valoración del dolor, ¿no? ¿Y qué opciones tengo? Como ya les decía yo, el paracetamol es el de primera línea, pero siempre asociado de un opioide o de otro tipo de medicamentos como la dexmedetomidina o la clonidina, que es su análogo vía oral. En España siempre prefieren el fentanil, encontré otra en Gran Bretaña que prefieren la morfina. En realidad cualquier opioide que tengamos disponible es de utilidad. Y también, pues les decía yo, considerar, porque, por ejemplo, tenemos este paciente operado y con la patita cruzada, pues no creo que tenga un dolor importante que requiera una sedación o una analgesia alta con fentanil, ¿verdad? O esta bebita que está prácticamente plácida posando para la foto. Pero entonces, ¿cuáles son las escalas de valoración que tenemos disponible? Pues tenemos una en el postquirúrgico que se llama escala de disconfort de Hanahal, que está propuesta por la Panamericana de la Salud, y ellos hablan de la presión arterial que se incrementa en el postquirúrgico en porcentajes, obviamente del llanto, de los movimientos de los niños, la agitación, el tipo de postura, si hay queja verbal, y esto sobre todo en pacientes lactantes, es decir, en pacientes que no pueden expresar el dolor, o que no tienen la capacidad todavía de hablar, ¿no? O de interactuar, o de, porque la percepción del dolor está, sin embargo, la dimensión que le pueden dar quizá todavía no sea la mejor. Y tenemos estas otras, pues, escalas, que son las visuales, como la de Wong-Baker, de estas caritas que escoja el paciente, sobre todo en escolares y ya adolescentes, y también están las de colorimetría, o del 1 al 10, y cuál es el dolor más grande. Entonces tenemos escalas donde nos permite saber qué tanto dolor, y sobre todo pues hacer una categorización en cuanto al tiempo, ¿no? Es decir, debería de mejorar después de las 72 horas y también debería mejorar después de el manejo analgésico, y si no es así, pues ajustar también el tratamiento, ¿no? Que es bien válido. Ahora, ¿cuál es la propuesta de pseudoanalgesia en el postquirúrgico de cirugía cardiovascular? Este es un consenso igual, un protocolo que se está deseando igual en España, en Europa, y ellos ponen que en cirugía cardíaca en pacientes pediátricos los dividen en dos grupos, unos que van a hacer con este protocolo ahora de fast track de extubación temprana, o que por la falla o la descompensación hemodinámica requieren mayor tiempo de ventilación mecánica. Entonces, prácticamente lo que hace diferencia entre uno y otro grupo, pues es el uso de sedación. Lo que nos mencionan en los pacientes que consideramos pueden ser extubados precozmente, o que en quirófano, como ahora lo han hecho ya muchos grupos, extuban y salen extubados,
pues obviamente el paracetamol, les decía yo, igual metamizol, estas son las dosis a las que tenemos que indicar y si ven es cada 6 horas, porque a veces quizá los dejamos PRN o cada 8 horas o a dosis de 10, a dosis de 15 el metamizol. Entonces debemos de tener una analgesia óptima y agregarle o sumarle a esta un opioide, es decir, no es excluyente el tratamiento, se suma la situación de analgesia. Y aquí, ¿qué opioide utilizamos? Bueno, el que tengan disponible, ellos proponen fentanil de 1 a 2 microgramos kilo hora, la morfina de 5 a 10 kilogramos kilo hora, el remifentanilo igual ponen ahí la dosis, pero estas de forma intravenosa. Y si no mejora, tenemos otra opción, agregar dexmedetomidina en infusión, que sabemos que el rango de seguridad va de 0.5 a 1.2 con sus obviamente consecuencias, es decir, estar evaluando los efectos secundarios de los medicamentos y la dexmedetomidina tiene uno muy importante porque como ustedes saben también es tratamiento de arritmias, pero también tiene alteraciones y puede hacer bloqueos, ¿no? No es la forma habitual, pero bueno, lo puede realizar. Y la clonidina, que pues es análogo vía oral y que si lo tenemos disponible en nuestros centros y tiene ya posibilidades de utilizar la vía oral, pues igual es mejor, ¿no? Y ya les decía yo que el midazolam se prefiere no utilizar en infusión, se puede usar bolos, pero que tienen que tener cuidado, obviamente, por la depresión respiratoria y que de preferencia, pues, no se utilice, ¿no? Y en caso de ventilación prolongada, pues, o que si requieran ventilación, es decir, no hacer el protocolo Fast Track, pues sí podemos dejar sedación asociada a todo lo anterior. Ahora vamos a hablar de esta otra parte, que es esta alteración de la psique o de esta área de psicología. ¿Cuánto lo presentan? Pues no es tan bajo, la incidencia va de un 42 a un 70% de los pacientes que tenemos nosotros. ¿Y qué se ha visto? Pues que la depresión es por sí solo un indicador de mal pronóstico en falla cardíaca porque incrementa los días de hospitalización y también de muerte. Sobre todo en pacientes adultos, obviamente porque el apego al manejo es distinto, pero aquí recordemos que los niños dependen también de un adulto para la alimentación, para el tratamiento vía oral de medicamentos. Entonces, sí, los papás y los familiares también juegan un rol muy importante porque si ellos cursan con depresión y no nos damos cuenta, quizá también el apego al manejo y al tratamiento esté pues no tan efectivo y esto también repercuta de forma pues evidente en la evolución de la enfermedad de nuestros pacientes. Y la parte otra es que la ansiedad también habla de un deterioro de la clase funcional, es decir, el estrés continuo de saber esta situación, de que creo que no hay probabilidades de curación o que manejemos este sentido, les decía yo, de las noticias y que no demos esperanzas, es decir, que solo demos la parte negativa, pues también afecta, ¿no? a esta evolución. Si bien en pacientes pediátricos hay que ponderar el tratamiento con, obviamente, terapia ocupacional, con obviamente evaluaciones de psicología, terapia conductual para mejorar y reforzar y también contamos con tratamiento vía oral que pueden ser inhibidores de la recaptura de serotonina o alfa-2 antagonistas y pues que en pediatría obviamente los vemos menos, pero que también tenemos que estar conscientes de que es una posibilidad que alguien requiera, ¿no? Lo que sí es a tomar en cuenta es que no se prefiere dar inhibidores de la MAO ni los antidepresivos tricíclicos porque estos potencian algunas arritmias y hacen hipotensión como efecto secundario. Entonces aquí yo creo que todos hemos hecho cuidados paliativos porque todos hemos visto a los niños que les regalamos de que cuentos para que coloreen, que si el libro, que si hacemos cartitas, que si jugamos con ellos. Entonces, no estamos tan lejos de los cuidados paliativos. Quizá no lo hacemos de manera consciente, pero bueno, a partir de hoy quizá lo hagamos desde una conciencia distinta, ¿no? Y ahora la interacción con los familiares es bien importante. Les pongo yo esta foto que para mí es una foto muy importante en mi parte de mi formación.
No es queja, ni mucho menos, pero a nosotros no nos enseñan a dar malas noticias o no nos preparan para dar malas noticias, pero tampoco nos habitúan que unidades de terapias intensivas, hablando del sector público, estén acompañados todo el tiempo de los familiares. Y les hablo de esta paciente porque mi paciente estuvo hospitalizada desde el día 1 de vida. Aquí cumplía su primer año y pasó por UCIN y por terapia intensiva. Con nosotros estuvo cerca de 3 meses y cumplió su añito. Y le decía yo a sus papás que quizá no sabíamos si era el último o el primero cumpleaños, ¿no? Pero que lo importante era festejar. Y si ustedes ven, la paciente está intubada y la trae cargada la mamá, está conectada al monitor, pero eso no impide, los pacientes intubados no tienen que estar postrados, no les impide interaccionar con los papás, entonces vamos a hacer conciencia y aperturarnos un poco, ¿no? A que los pacientes o los familiares tengan una participación activa en los cuidados, en el cambio del pañal, al momento del baño, cuando iniciemos bioral, que ellos pasen a alimentarlos. Y si hay algo que festejar, festejemos. Claro, los infectólogos en este momento me estarán linchando por los fomites y bienvenido, no me importa, pero creo que esa satisfacción que tienen los familiares y los pacientes de sentirlos a los papás cerca no tiene precio, ¿no? Y la otra parte es que la información oportuna es fundamental y es clave para que los papás entiendan cuál es la causa y cuál es la probabilidad y cuál va a ser la evolución y qué esperamos, ¿no? Porque a veces la incertidumbre de no saber qué esperamos es lo que más nos come como personas, ¿no? Entonces, la información oportuna se refiere a ofrecerle qué cambios físicos va a haber en su paciente después de una cirugía, qué reacciones adversas, qué dispositivos se están utilizando, porque acuérdense que en terapia intensiva, pues amamos la multiinvasión, ¿verdad? Sondas para todos en donde haya y donde podamos, ¿no? Así nos vemos, así nos ven todos. Claro que sabemos que tienen una finalidad, pero que hay que explicarle a las mamás y a los papás, porque acuérdense que incluso salen con marcapasos, miles de sondas, mediastinal, prioral, y decirles para qué sirve cada uno. Quizá no lo comprendan al 100, pero les dé esa paz y esa tranquilidad de saber que lo tienen para algo, ¿no? Y que obviamente hay que prepararnos, porque esto nadie nos dice, como yo les decía, y que es algo que tenemos que hacer todo el equipo que pertenecemos a estos pacientes de cuidados intensivos y cardiovasculares, ¿no? Y la otra parte, pues es la parte espiritual que a veces la obviamos, ¿no? O decimos, sí, que tenga mucha fe, ¿pero qué? ¿Pero qué se trata? ¿O cuál es la fe? Bueno, pues la espiritualidad tiene una naturaleza multidimensional y abarca valores en la familia, respuestas a estos problemas existenciales de por qué a mí, por qué mi hijo, y también en cuestiones de fe, ¿no? Que al final pueden decir lo que quieran, pero habemos casos que decimos, híjole, no sé ni cómo salió este niño, si yo juraba que mañana se iba, ¿no? O este niño iba muy bien y de pronto no lo pudimos sacar. Entonces, la paz espiritual también se asocia con una menor incidencia de depresión y ya vimos que la depresión es un factor pronóstico por sí solo. Entonces, si el familiar me pide que lo bauticemos y para él es lo que necesitamos, hablando obviamente porque nuestra población mexicana, pues la mayoría son católicos, bueno, pues no nos quita nada y sí le ofrece un beneficio real al paciente, ¿no? Quizá para él no, pero para su familia sí. Ahora, yo me encuentro ante un dilema ético. ¿Cuándo me puedo encontrar ante un dilema ético como profesional de la salud? Bueno, cuando mi paciente no ha mejorado y ya tengo un proceso curativo que no va mejorando y que tenemos estos disparadores o estos gatillos y que no sabemos en qué punto estamos, si damos soporte ventricular o no, o en qué estamos, pues bueno, hay que recordar que nuestro tratamiento en el tipo de servicio que proporcionemos de la salud siempre tiene que estar enfocado en los principios de ética, que ya sabemos que son la beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía, y que este último de la autonomía nos cuesta un poco todavía, sobre todo en pediatría, porque todavía nos conflictúa el que un adolescente opine si se quiere operar o no, pero que quizá si lo vemos desde un entorno familiar, desde un entorno funcional, también tendríamos que tomar en cuenta, ¿no? Y acuérdense que nadie decide solo. Los tratamientos de cardiovascular no se decide por un líder,
Claro, obviamente depende en qué servicio esté, pero somos un equipo y las decisiones se toman en equipo, de manera consensuada, con todo mi equipo de trabajo. Y si aún así me queda dudas, bueno, para eso me apoyo en el servicio de bioética, en el comité que todos los hospitales tienen para tomar una decisión mejor encaminada y siempre pensando y priorizando en este modelo de atención a mi paciente, ¿no? Ahora les mandé yo un artículo de bueno, ¿y qué tal bien hacemos las cosas en México, no? ¿Cuál es la calidad de niños de vida y adultos después de una cirugía de cardiopatías congénitas? Es una corte bien interesante que se hizo alrededor del 2018 en la ciudad de Aguascalientes, en un centro de alta especialidad donde operan cardiopatías también. Y pues es un estudio descriptivo, observacional, fue alrededor de 8 meses en el Hospital Miguel Hidalgo. Capturaron 40 pacientes a los cuales se hizo el kit screen para su evaluación. Y este incluye varios ítems, pero entre ellos pues es el desarrollo social, familiar, en la escuela, qué tanto puedo hacer yo de mis actividades normales. Y los pacientes que incluyeron pues fueron pacientes entre 8 y 18 años. Incluyeron un buen número de pacientes con cardiopatías cianógenas y otro tanto cianógenas y que tenían cirugías o no previas y el RAC pues fue de entre 1 y 3, que en realidad pues en teoría no tienen tanta mortalidad, solamente puede haber comorbilidades, ¿no? Y qué cirugías o qué más bien qué diagnóstico tenían, pues defectos septales ventriculares fue lo más que tuvieron en este estudio y pacientes con conductos arteriosos, pero igual hubo tetralogías de Fallot y algunas otras que son interesantes. Los resultados, ¿cuáles fueron? Ellos compararon contra un grupo control con pacientes sanos y les ponen aquí como los ítems que se desarrollan en este kit screen y ponen qué tanta percepción tienen de ellos de salud, de autonomía, qué tanto aporte social, o más bien qué soporte social tienen, de recursos, y los pacientes con cardiopatías están en colorcito negro y los que eran sanos en grupo blanco, y si ven prácticamente ellos tienen, los pacientes con cardiopatía, mejor relación con los pacientes, con sus familiares, con los papás, mayor percepción de bienestar, de autonomía, mejor estado psicológico. Igual comparan los pacientes con procesos cianógenos y acianógenos, es decir, con cardiopatías congénitas de esta etiología o de este ende, y vemos que lo único que sí está un poquito quizá más disminuido en pacientes cianógenos pues es este desarrollo en la escuela, pero bueno, esto es esperado, no es algo que nos sorprenda. Y la otra situación, pues son pacientes, ponen aquí igual la comparación de que si tenían antecedentes de procedimientos previos o reintervenciones versus no reintervenciones, pero en realidad estos pacientes que se han enfrentado a reintervenciones o a procesos más arduos tienen mayor sensación de autonomía, mejor relación con los familiares, igual incluso en cuestiones psicológicas, ¿no? Lo único es que hay que denotar que entonces, pues quizá no estamos tan mal, pero quizá no lo hacemos desde la conciencia de estarlo haciendo no tan mal, ¿no? Entonces, este estudio, por eso quise presentárselos, porque es un estudio de nuestro país y creo que no estamos lejos de llegar a algunas metas que nos conocimos hoy y que si ya las sabían, pues quizá ponerlas en marcha. Y pues hasta el momento sería parte de mi comentario, bueno, de mi charla. Yo ahorita voy a dar mi conclusión final, pero me encantaría saber si alguien tiene dudas o comentarios o qué están haciendo en sus hospitales, en sus centros y qué tanto somos conscientes de este nuevo enfoque de los cuidados paliativos en general. Muchísimas gracias, Ilse. Pues no sé si alguien tenga comentarios, preguntas para la doctora Ilse. Yo sí tengo una, Ilse, para iniciar. En parte de donde tú mencionabas acerca de, bueno, cuáles son los cuidados paliativos, los que nos toca y es darle la atención, el manejo de terapia intensiva, la cirugía, el posoperatorio, el cuidado del dolor, etcétera. ¿En qué momento puedo yo diferenciar entre el tratamiento habitual del niño operado de cardio al tratamiento enfocado en cuidados paliativos? A final de cuentas, creo, o por lo que pude percibir, es el mismo tratamiento, pero enfocado a lo mejor o catalogado yo como el tema de cuidados paliativos, pero no sé si existe realmente alguna diferencia específica
en la denominación o en el concepto. No, más bien es como una cuestión todavía de palabras, ¿no? Porque el decir cuidados paliativos generales es como decir, pues, esta costumbre de pensar, chin, o hacer luego esta asociación de no, ya no tiene tratamiento, y no, en realidad es un juego de palabras porque cuidados paliativos en generales es darle el tratamiento curativo, hacer esta cirugía, pero es más bien, es una alarma, oye, no olvidarnos que el niño no solamente tiene corazón y lo vamos a curar de eso, ¿no? Sino que forma parte de un ente psicosocial y prácticamente basándonos pues en este concepto de salud de la OMS que es del bienestar, ¿no? Psicosocial de todos los pacientes y del entorno que tienen ellos. Entonces, no es que sea una cuestión de excluyente, es decir, es una cuestión nada más de palabras. Y hablando ya de cuidados paliativos específicos o centros especializados en cuidados paliativos, sí, es esta parte donde los pacientes quizá no tenemos mucho que ofrecerles o la esperanza, como les decía, de vida es menor a 6 meses. Y la mayoría de nuestros pacientes no se encuentran en esa situación. Más bien se encuentran en una situación que amenaza la vida, pero que tiene un tratamiento curativo que puede ser efectivo, ¿no? O lo bastante suficiente para que la sobrevida sea bastante buena, porque si recordamos nuestros RACs, pues no tienen alta mortalidad lo que operamos en México en general, pero es esta parte que les quiero hacer como ahí ruidito de que hay que mejorar calidades de vida, no solo curar, calidades de vida es por lo que hoy por hoy, terapia intensiva y en general todos tenemos que valorar y optar por ello, ¿no? De acuerdísimo, Ilse. Adelante, Luisito, adelante. Gracias. Bueno, tomando en cuenta estas definiciones y lo que tú revisaste, Ilse, y los demás médicos que ya son médicos de base, ¿qué tan descabellado sería comentarle a paliativos a los niños que, sobre todo a los niños con fisiología univentricular o con patología cianógena, desde que llegan, ¿no? Desde que tienen el diagnóstico y que sabes que les espera una larga carrera? Creo que pudiera ser una buena intervención, pero no sé, ¿tú qué opinas conforme a lo que tú revisaste? O si sería como excesivo a lo mejor. Yo creo que pudiera ser una opción, aunque claro que siempre estamos limitados por el personal, ¿no? De los hospitales que está especializado en esta área, pero ¿tú qué opinas? Fíjate que justamente el servicio de cuidados paliativos también tiene que haber una revolución en ellos mismos, porque en donde yo trabajo me he enfrentado a esto de que, pero pues no se está muriendo. Y tú, sí, ya lo sé, ¿no? O sea, pero el diagnóstico quizá no es el mejor a largo plazo. Entonces, creo que sí es una excelente opción. Obviamente, pues quizás saturaremos también a cuidados paliativos, ¿no? Porque pues los cientos de referencia como donde ustedes están, pues quizá hay una larga lista de pacientes que sean fisiologías univentriculares, por ejemplo, pero creo que sí deberíamos de conformar como parte de nuestro equipo colocar a alguien que se dedique específicamente a dar cuidados psicológicos y apoyo psiquiátrico y esta parte de fomentar los cuidados paliativos en cardiopatías. Quizás tendríamos que involucrar en un área nueva, así como en los temas pasados que hablaron de rehabilitación, creo que es una parte que se suma al equipo, pero quizá sí implementarlo como parte del equipo de cardiovascular, no tanto cargarle la mano, porque obviamente pues no solamente ven pacientes cardiológicos en nuestros hospitales, ven muchísimos otros y quizá la demanda que tienen de los pacientes oncológicos no le den tanta prioridad a nuestro proyecto. Entonces creo que sí debería ser parte, pero como un sistema de trabajo en el área de cardiovascular o de implementarlo en esa área. De acuerdo, yo nada más antes de dejar el micrófono ya para los demás, dos cosas importantes. La primera es, como tú dices, cambiar el chip, ¿no? De decir que los cuidados paliativos no son para esos pacientes que ya se van a morir, ¿no? Sino que creo que es un punto fundamental del cardioteam que como dices, desde el diagnóstico tenemos que generar esa necesidad para que podamos soportar y darles ese tratamiento que todos los pacientes lo requieren. Y el otro punto fundamental, que yo también soy fiel creyente, es la participación familiar, ¿no? La verdad es que creo que nosotros, al menos, por ejemplo, nosotros conocemos un paciente cuando ya lo vamos a operar y le decimos a los pacientes
de qué se trata la cirugía y que se puede morir su paciente, ¿no? Pero el participar a los familiares de la toma de decisiones y sobre todo cuando son complejas, creo que es fundamental, ¿no? Como bien lo dijiste, los papás son el capitán del barco del grupo, porque al final de cuentas ellos deciden ir con nosotros, deciden poner en nuestras manos a los pacientes, y entonces creo que estas entrevistas y estas tomas de decisiones, cuando nosotros conocemos un caso, es fundamental. Creo que eso es parte de lo que a mí me llama mucho la atención y me gustaría que pudiera cambiar mucho en la mayoría de los centros. Como bien lo dice, a veces por la falta de tiempo personal, etcétera, pues no lo hacemos, pero creo que esos son dos puntos que a mí me gustaría dejar en la mesa. No sé si alguien más tenga dudas, preguntas, comentarios. Seguramente sí. Adelante. Hola, buenas noches. Hola, Sí, adelante. a mí mi pregunta está enfocada específicamente con la limitación del esfuerzo terapéutico. Cuando un paciente ingresa a la terapia intensiva por alguna cirugía cardíaca y el paciente se le ha realizado todos los procedimientos, se le ha valorado con diferentes especialidades, ¿hasta dónde nosotros como parte del equipo de terapia intensiva y de cuidados paliativos podemos llegar y manejar de forma correspondiente la limitación del esfuerzo terapéutico? Fíjate que esa es una pregunta muy interesante y retomo lo de esta imagen que les ponía, ¿no? Y si llegamos a esta duda de, híjole, y si estoy perjudicando más que beneficiando, o que si ya está siendo fútil el tratamiento, pero entonces vuelvo al punto, ¿no? Finalmente los papás son también quienes son una parte muy importante y que hay que sentarnos todos como equipos y decir, ¿sabes qué? Quizá voy a poner un ejemplo somero, pero bueno, hicimos Fontán y no mejora, y no mejora, y no mejora, y llevamos 20 días con un Fontán fallido, ¿no? Pongámoslo así. O con una conexión que se obstruye y se vuelve a obstruir, y ya le hicimos stent y ya no tenemos para más. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Ahí es cuando nos tenemos que sentar a plantear qué es lo que quieren los papás y qué es lo que queremos como equipo. Quizá yo como intensivista te digo, no, pues yo quiero que le hagan otro eco y que le hagan otro CAT y que lo saquen, ¿no? Ajá. Y quizá el papá lo que quiere es que su bebé no tenga dolor, que pueda irse a casa, que se pueda estar con su familia unos días. Y quizá es esa parte, ¿no? De recordar y de sentarnos a leer los pacientes y a leer al familiar y ver qué sea lo mejor para nosotros. Y si aún así 3 dicen, pues hay que darle tratamiento, y 4 dicen no, pues entonces vamos a someterlo a comité de bioética y decir, bueno, a partir de aquí, quizá el paciente ya todo lo que hacemos es fútil, entonces hay que hacer cuidados paliativos especializados, ¿no? Y entonces decir, ok, limitar dolor, priorizar alimentación, acompañamiento familiar y todas estas situaciones. Pero creo que un solo representante del equipo no lo puede decidir. Hay que consensuarlo y hay que valorar en qué punto nosotros decimos, ¿sabes qué? Ya le hicimos todo y no está mejorando. Entonces yo creo que en temporalidad, si es la pregunta, no lo hay. Hay que valorar cada caso de forma individual, y que esto es mucho de lo que yo les hablo, de la empatía, ¿no? De ver que no todos los pacientes son lo mismo, así operemos 300 Fontan, 300 Glenn o 300 conexiones, cada paciente tiene un entorno, un desarrollo, una vivienda, un sostén familiar, una red de apoyo distinta, y cada caso debe ser evaluado de forma individualizada. Entonces, no sé si respondo mucho a tu pregunta, pero creo que es una decisión bastante difícil, pero será más difícil si de pronto yo, un papá que nunca le he dicho que su paciente y que nunca me he sentado con empatía a hablar con él, le diga, ¿sabe qué? Pues ya no le vamos a hacer nada, a que el paciente y el familiar estén conscientes de todo el proceso que hemos llevado, ¿no? Eso quizá suavicen las cosas y quizá nos permita enfocarnos a tratar, pues, esta parte ya de cuidados específicos, ¿no? Y no de tratamientos curativos o empecinamiento médico, que es a lo que luego nos prestamos. Muchas gracias. Y yo creo que también es una línea muy delgada, ¿no? Y donde los protocolos son fundamentales, porque no va a faltar quien
o sea, yo le puedo decir siempre, el cirujano es más optimista y siempre le voy a decir, papá, no se preocupe, le va a ir muy bien, y la cirugía, y sí va bien, y vamos bien, etcétera, ¿verdad? Y a lo mejor el intensivista que lo tiene 24/7 va a decir, híjole, la verdad es que a pesar de todo esto no hay mejoría, etcétera. Pero creo que esos protocolos y ese comité, como dices, de bioética muy objetivo, es parte fundamental para la toma de decisiones, ¿verdad? Porque hay quien, muchas veces tenemos el paciente grave y complicado que le damos vueltas y vueltas y vueltas, y el mismo círculo, a final de estar todo el tiempo, nos hace ver que ya no avanzamos en ningún lugar, ¿no? Y de repente llega alguien con algo diferente, etcétera, y dices, espérame, a lo mejor si vemos bajo esta línea podemos mejorar un poco. Y entonces esos protocolos a veces de las, no como tal según sus opiniones, pero si alguien externo puede, como el comité de bioética, puede realmente aclarar un poco esos puntos, ¿no? Muy bien, no sé si tengamos más preguntas, comentarios para la doctora. Hola, buenas noches a todos. Soy Ondi de Nicaragua y pues muy contenta de saludarles a todos. Ilse, siempre es un placer escuchar tus charlas y pues un placer siempre sentirlos cerca a todos ustedes. Yo solamente quería contarles o platicarles más bien un poco de la experiencia que tenemos nosotros en nuestro hospital. Pues acá en Nicaragua, en el hospital militar, en la UCI pediátrica como tal, tenemos algo que llamamos UCI de puertas abiertas. Y esto consiste en que los padres puedan estar con el paciente independientemente de su condición, ya sea que esté grave o en condición de intermedio, o que esté intubado o que no esté intubado. Los padres pueden permanecer, si así lo desean, dentro de la unidad de cuidado intensivo. Y en el caso de los pacientes pues, operados de cirugía cardíaca, también los padres ingresan desde el primer momento que el niño se recibe en la terapia intensiva. Y la verdad que nosotros pues como equipo hemos visto, ¿no?, como resultado que sí es muy satisfactorio tanto para la familia como para el equipo, ya sea que tengamos resultados exitosos o resultados que quizás pues no sean los que esperamos, ¿verdad? No favorables. Sin embargo, el hecho de que el familiar esté dentro de la terapia intensiva desde el momento uno que se recibe al paciente es muy reconfortante al momento de tener resultados, porque sí hemos notado que los papás salen muy agradecidos de las terapias intensivas. Psicológicamente ellos están más tranquilos, menos ansiosos, porque ellos están viendo lo que se le hace a su hijo y forman parte del equipo, porque también los incluimos en todo el tratamiento de su hijo, o sea, para movilizarlos, bañarlos, incluso las aspiraciones. Todas las medidas o estrategias que tenemos siempre lo hacemos en conjunto con el familiar y es algo muy satisfactorio porque pues hacemos que los familiares sean parte del cuidado de sus hijos, y para los papás es una experiencia muy satisfactoria. Y podría decir pues que podríamos pensar que puede ser algo impactante o algo que pueda causar algún efecto psicológico impactante en los papás, pero la verdad que lejos de eso tienen una satisfacción inmensa, y a nosotros como equipo pues nos da una satisfacción enorme también. Y es aquí también muy importante para poder aplicar todos estos protocolos, tanto de cuidado paliativo como de integrar a los familiares a la atención centrada en el paciente y la familia, la importancia del acompañamiento psicológico, porque desde un inicio pues solo el hecho de entrar a una terapia intensiva ya es impactante. El ver al niño con sondas, intubado, los monitores sonando, o sea, son cosas que van a generar ansiedad en el familiar. Entonces, el acompañamiento con psicología es muy, muy importante. Y como decía el doctor Charlie, también el establecer protocolos también nos va ayudando a ir midiendo las metas o adecuando la terapéutica en el paciente. En nuestro caso, nuestro hospital también cuenta con protocolos para paliativos, y los pacientes posquirúrgicos de cardio, desde que ingresan, pues se establece la categoría de cuidados paliativos en la que se encuentre. Entonces tratamos de abordar con los familiares desde el momento que ingresan, incluso a veces en las sesiones de cardio que tenemos para la selección del paciente como tal, también se hace mucho hincapié en esto, para que desde un inicio, desde que el paciente se capta, pues ya vaya asimilando un poco esta situación. Y pues la verdad que a nosotros sí nos ha resultado, hemos tenido resultados muy positivos
sobre todo pues en la satisfacción de los familiares. Y como equipo pues ni digamos. Entonces solamente les quería platicar de eso y pues obviamente hay cosas que tenemos que seguir mejorando en la parte de la comunicación, pero incluso también en los pacientes que estén más estables, tenemos un sistema que le llamamos SBAR, que es para el recibimiento del paciente, tanto de enfermería como del médico. Y incluimos también al familiar y le explicamos la unidad a la que llega, el motivo por el que se ingresa, si entiende o no, y también incluso aplicamos encuestas para que ellos nos digan en qué podemos mejorar y si hubo algo en lo que ellos no se sientan satisfechos o que nosotros podamos mejorar para que el familiar se sienta mejor, pues hacerlo en los siguientes procesos. Pues nada más, solamente eso y pues muchas gracias. Muchas gracias, Ondina, y de verdad también un gusto escucharte y saber que todavía estás por acá con nosotros presente en estas sesiones. Ojalá sea siempre. La doctora Marester Santillán dice: en los casos en que el pronóstico es malo, la participación de tanatología puede hacer la diferencia entre el cómo los padres y la familia pueden vivir y superar la pérdida de sus hijos. Sí, definitivo. Yo creo que también esa forma de trabajar es súper importante, ¿no? El tener en mente a veces que los resultados no son los mejores. Muy bien, no sé si tengamos más comentarios, preguntas para la doctora. Ilse, si quieres tus conclusiones, adelante. Sí, muchas gracias. Les robo 3 segundos nada más. Entonces, mis conclusiones ya muy de mí es que hay que iniciar de forma temprana los cuidados paliativos en forma general, que hay que incrementar y fomentar la capacitación de todos los que formamos parte de estos pacientes y que nos sensibilicemos en estos temas también, que es muy importante priorizar este modelo de atención basado en el paciente y pues el acompañamiento familiar, ¿no? Que ya como vimos y las experiencias que nos contaron, pues es lo predominante en esto. Y me robo unos segundos porque quiero agradecerles a todos los que forman parte de mis equipos en terapia intensiva, porque sin ustedes nada de esto sería posible. Les agradezco sumamente a todos la ayuda, el apoyo emocional y todos los cuidados que les ofrecen a los pacientes. Entonces, somos un equipo que la verdad, donde estoy trabajando en los 3 diferentes hospitales, los quiero y los aprecio y los admiro a todos y a cada uno de ustedes y pues muchas gracias a todos. Y igual, muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo que se dedican y la oportunidad que me dieron de expresarme hoy. Y espero que cambie ese chip, como dice el doctor Charlie, y que tomemos o empecemos a hacer de forma consciente estos cuidados paliativos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ilse, y bueno, pues se ve reflejado. Hoy tuvimos el récord de asistencia. Ha sido la charla con más asistentes y me da mucho gusto por ti. Muchas gracias, por supuesto, un honor tenerte con nosotros. Esperemos que, bueno, ya formas parte del staff, entonces seguramente por ahí estarás en las próximas charlas. Agradecerles a todos su presencia el día de hoy. La próxima semana le toca a la doctora María José Pagano, que es cardioanestesióloga pediatra. Ya les haré llegar la información. Y bueno, pues gracias, Ilse, gracias a todos por estar con nosotros esta noche y nos vemos la próxima. Que descansen, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bye, bye.